esquine para varón o para mujer. Esquines en la mujer, ¿verdad? Y en el varón la glándula es la próstata. Entonces la clave sería la C. Facilita física. 25. La arteria umbilical, antes de obliterarse, da como rama A. Bueno, ustedes deben saber que la arteria umbilical es la rama del tronco anterior de la ilíaca interna. Es una de las ramas parietales del tronco anterior de la ilíaca interna, que antes de obliterarse da como rama a una arteria que irriga la vejiga por arriba, la vesical superior. Esa sería la clave. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 26. Diámetro que va desde el promontorio al tubérculo de Pottier. Y ahí como que vienen las preguntas a tu cabeza. ¿Qué es eso? Tubérculo de Pottier. Entonces tienes al sacro, coxis, y adelante a la sínfisis púbica. La sínfisis púbica, la parte posterior, tiene un tubérculo llamado tubérculo de Pottier. Y entonces, ya con eso creo que ya tienes la clave. Desde el borde superior, cara anterior de la vértebra S1 o sacro, va un diámetro llamado anteroposterior, que por el nombre de donde a dónde va se denomina promonto suprapúbico. El siguiente diámetro va del promontorio al tubérculo de Pottier y se denomina promonto retropúbico. Y el último va hacia al subpubis y se denomina promonto subpúbico. ¿Cómo se llaman esos diámetros? Los promontos. 1, 2 y 3. El 1, el 2 y el 3. El promonto suprapúbico se llama conjugado anatómico. El promonto retropúbico es el conjugado obstétrico. Y el promonto subpúbico es el conjugado diagonal. Pues son los conjugados por los diámetros promontopúbicos. ¿Cuánto mide en promedio? 11 centímetros, 10.5 centímetros y 12 a 12.5 centímetros. ¿Cuál sería la clave de aquí? Número 2, o sea, el conjugado obstétrico, o llamado promonto retropúbico. ¿Sí? Eso vendría a ser la clave de esta pregunta. Pregunta número 27. El principal ligamento que sostiene la unión sacroiliaca. Para que se una el sacro con el ilíaco, bueno, debemos recordar que el sacro tiene dos regiones, la caída auricular y la tuberosidad del sacro. Esas son las regiones laterales en una vista, como el nombre lo dice, lateral del sacro. Entonces, esto es anterior, esto es posterior y esto es arriba, superior. Vista lateral. ¿Cómo se llama esta región? Se llama carilla auricular, del sacro. Y toda esta región, tuberosidad del sacro. Entonces, existen ligamentos que fijan la articulación, claro, un ligamento adelante, que son los sacroiliaco anterior, y un ligamento atrás, que es el sacroiliaco posterior. Pero ninguno de ellos es tan fuerte como el mismo ligamento que va entre ambos huesos. Y ese ligamento que va entre ambos huesos, llamado ligamento interóseo, se une aquí, en la tuberosidad del sacro, y va hacia el hueso ilíaco. La clave sería ligamentos interóseos. Pregunta número 28. El músculo que sirve de lecho al plexo sacro y en ocasiones es atravesado por el nervio ciático, pues es algo. Músculo que es, así no me podrían hacer la pregunta. Músculo que en ocasiones es atravesado por el nervio ciático. Creo que en el banco, en el segundo que te han dado, se repite eso. O sea, de otra manera, ¿no? Es atravesado por el nervio ciático. Respuesta, el piramidal. Músculo piramidal. Revisa tus imágenes y vas a darte cuenta que
Es un músculo que sale por el agujero sacrociático mayor o ciático mayor y sirve como lugar donde reposa el plexo sacro y parte del lumbar. Pregunta 29. No es cubierto por peritoneo. Tiene que ser una víscera que esté hacia el abdomen o en el tórax, ¿no? Perdón, hacia la pelvis o en el tórax, porque todo lo que recubre el peritoneo son vísceras que se ubican en abdomen o que son de la parte de la pelvis falsa. Entonces tú imagínate, ¿no? ¿Recuerdas cuando vimos los fondos de saco, verdad? ¿La parte superior del recto es recubierta por el peritoneo? Sí, pero no la inferior. La parte media y superior, la posterior del útero, y el fondo del útero, que es la parte superior del útero. Pero estructuras como la parte inferior del recto, que ya están propiamente en la pelvis verdadera, Nancy que ver, no son cubiertas por peritoneo. Todas las demás forman parte de la pelvis falsa. Y obviamente todas las vísceras abdominales, ¿no? Siguiente, no forman parte de la división anterior de las ramas de la hipogástrica. La arteria hipogástrica también se llama ilíaca interna. Esta ilíaca interna se va a dividir en un tronco anterior y en un tronco posterior. El banco pasado lo mencioné, creo, o estoy delirando. Tronco anterior y tronco posterior. ¿Qué debes recordar del tronco posterior? A ver, lo más preguntado. Tronco posterior, sacrolateral, sacrolateral y la arteria glútea superior. ¿Sí? Arteria glútea superior y sacrolateral. ¿Qué debes recordar para el tronco anterior? Había ramos viscerales. Ramos viscerales, la arteria obturatriz como ramo parietal, la arteria glútea inferior y la pudenda interna. Te preguntan entonces, no forma parte de la división anterior de la, o sea, no forma parte de esto. A ver, arteria iliolumbar, Ahí está. Arteria iliolumbar sería la clave. ¿Por qué? Porque la arteria uterina, vaginal, umbilical son parte de ramos viscerales. Entonces, yes. La obturatriz también. ¿Sí? Iliolumbar. Es que se marearon acá, porque esas son las dos más preguntadas. Por eso yo omití. Seguimos. Hombre de 78 años presenta un carcinoma rectal. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿En cuál de las estructuras siguientes es probable que el cáncer metastatice? Obviamente la metástasis se hace por varios lugares, ¿verdad? Hay metástasis sanguínea, hay metástasis linfática, hay metástasis por sierra. Perfecto. Se está preguntando por metástasis de tipo sanguínea, forma venosa. Entonces tú simplemente tienes que recordar quién drena la sangre del recto. Quien drena la sangre del recto, principalmente del tercio superior y tercio medio, va hacia ¿dónde? Hacia la vena porta. En realidad es lo resumido, ¿no? Porque la sangre va del recto por la hacia lo que vendría a ser la mesentérica inferior, y esta mesentérica inferior se junta con la esplénica formando la esplenomesentérica y recién se forma la porta. Pero eso es el resumen, va a la vena porta. ¿Y la vena porta dónde va? Al hígado. Si va al hígado, entonces es probable que ahí se origine un nuevo cáncer. 31 la C. Un neurocirujano lleva a cabo una resección quirúrgica de un tumor meningio raro localizado en la región sacra. Intenta evitar la lesión del nervio que se origina en el plexo lumbosacro y permanece dentro de la cavidad abdominal o pélvica. ¿Qué quiere decir esa agua? Y pélvica. ¿A cuál de los nervios siguientes debería prestarle atención, amigos? Se está preguntando por ese nervio que sale de la cavidad abdominal,
del plexo lumbosacro y que llega hacia la pelvis. El único nervio que sale del plexo lumbosacro, más lumbar, entendiéndolo como plexo lumbar, es el tronco lumbosacro, formado por las ramas L4 y L5. Tronco lumbosacro. Raro, ¿no? Cuando hace tiempo llevé anatomía, yo dije, ¿por qué le llaman lumbosacro si está formado por lumbares? Le llaman así porque ese tronco lumbosacro, formado por nervios lumbares, se une luego al plexo sacro. Por eso le llaman. Tuve un problema, una anécdota con este aquí, porque pensaba que era L5 el segundo, porque así razoné cuando llegué a anatomía, lumbosacro, lumbar y sacro, la dos. Marqué y pues, no me fue bien en el examen. Hombre de 72 años llega a la consulta de su médico para una revisión anual. ¿Cuál de las siguientes estructuras se palpa fácilmente en el transcurso de la exploración rectal? Pregunta recontra easy. Pues si es hombre, va a 72 años, ya te están diciendo que van a palpar, ¿verdad? La próstata. ¿O vas a palpar los testículos por el recto? No. No se puede. Bien. Siguiente pregunta. Joven de 16 años acude al servicio de urgencia con ruptura de uretra peniana. Guarda con la uretra peniana. ¿A cuál de las siguientes estructuras siguientes puede extravasarse la orina como consecuencia de esta lesión? Entonces, si estamos hablando de uretra peniana, el pene, esta es la uretra, y en la parte de la peniana se ha roto, se ha lesionado. Obviamente el tejido sanguíneo se ha lesionado y la sangre dice orina. La orina se está saliendo, extravasarse, ¿cómo se dice? ¿Sí? La orina está saliendo, goteando ahí, ¿no? Como canito. ¿Y a dónde va a gotear? Acá, pues, se va a llenar, se hinchar. ¿Dónde? Al escroto. Al escroto, es lo más probable. ¿Sí? Fosia isquioanal se ubica más o menos a esta altura en el dibujo, o sea, ni que las gotas fueran contra la gravedad. Entonces no se puede. ¿Sí? Escroto. Eso sería la clave. 35. Mujer de 43 años acude con un prolapso uterino. La reparación del útero prolapsado exige conocimiento de estructuras de sostén del útero. Muy bien, sí, cierto. ¿Cuál de las siguientes estructuras desempeña papel más relevante en el sostén del útero? Mira, rápidamente ya vi las claves y hay un problema. Porque si fuera de las claves te dicen la estructura que desempeña el rol más relevante en el sostén del útero, la respuesta a ciegas es el ligamento cardinal. Ligamento cardinal. En segundo puesto, pues lo vamos a poner por puestos, en segundo puesto está ni siquiera un ligamento que llega al útero, sino algo que está por debajo y lo sostiene, que es el diafragma pélvico. Diafragma pélvico, es decir, el elevador del ano. Elevador del ano. Ya en tercer lugar se encuentra un ligamento más grueso inclusive que el ligamento cardinal, un ligamento netamente de sostén, porque la cardinal no solo le da sostén, sino irrigación e inervación. Este ligamento que hago referencia es el ligamento útero-sacro. Útero-sacro. En cuarto lugar tenemos al ligamento redondo. Y ahí como que se pueden pelear entre el cuarto y el quinto, ahí se pueden pelear eso. El ancho, el ligamento ancho. Chicos, entonces, bajo este conocimiento, imagínate que lo tuvieras tú ahí en el medio. ¿Qué marcas? La C, infoclaves. La A. ¿Sí? ¿Marcarías tú la A? Y la respuesta es no. ¿Sí? Porque te están hablando de qué? De una reparación, o sea, de una cirugía. Y no para estabilizar una víscera o en este caso el útero, lo que vas a coser son ligamentos. Entonces, no
Esta es la clave, el ligamento uterosal. Bien. Si esta pregunta es una pregunta a nivel Chavo del 8, que vendría a ser el nivel número 4 de las preguntas de anatomía que tengo. Nivel 4. 36. Obstetra llevó a cabo una episiotomía media o central a una mujer antes de que dé a luz para evitar desgarro no controlado. En caso de dañarse el cuerpo perineal, que es eso ahora lo vamos a ver, ¿cuál de los músculos siguientes podría alterar su función? Bien, entonces aquí está el vestíbulo, el introito vaginal, meato urinario, el clítoris, las ninfas, y ahí la episiotomía se va a hacer hacia abajo, ¿verdad? Medial, sería aquí, hacia abajo, ya está. Debe recordar que aquí se encuentra una estructura fibrosa en el interior llamado el cuerpo perineal. Este cuerpo perineal confluye el músculo transverso superficial del periné y hacia adelante confluyen los músculos vulvoesponjosos, ¿sí? O músculos vulvares, así en la mujer se denominan así. Entonces, si tú dañas el cuerpo perineal, es muy probable que cualquiera de estos dos se lesione o quede inestable. Entonces la respuesta sería bulbo esponjoso y transverso superficial del periné. ¿Bien? Porque el corte va de aquí para atrás. Que no es lo recomendado, obviamente, porque se hace para allá, para acá. Pero si nunca ve. 37. Un hombre de 58 años se le diagnostica un tumor de crecimiento lento en el espacio perineal profundo. ¿Sí? Ya está, espacio perineal profundo. ¿Cuál de las estructuras siguientes se dañaría? El tumor en el espacio perineal te está preguntando una estructura en el espacio perineal profundo. Tú debes saber que lo que divide cavidad pélvica de periné, ahí dice periné, es el elevador del ano. Hasta ahí estamos bien. Quien lo divide es el elevador del ano, llamado también diafragma pélvico. Sin embargo, en el mismo periné existe otro diafragma formado por una membrana llamada la membrana perineal. La membrana perineal divide lo que es el profundo de superficial. No te olvides eso. Membrana perineal divide el periné en profundo y superficial. Y en el periné profundo para el varón tenemos las glándulas bulbo-uretrales de Cooper. Eso sería la clave, ¿no? Válvulas bulbo-uretrales de Cooper. Vestibular mayor está en la mujer, son las de Bartolini, así que esta no la van a marcar. Estamos hablando del varón. Siguiente. Una mujer de 46 años tiene antecedentes de infección en la región perineal. Una exploración física exhaustiva revela un desgarro del límite superior del espacio perineal superficial. Mira, límite superior del espacio perineal superficial. ¿Sí? ¿Cuál de las estructuras siguientes se dañaría con mayor probabilidad? O sea, están hablando del límite superior del espacio perineal superficial. ¿Quién es el límite superior? La membrana perineal. Respuesta aquí, membrana perineal. Ahí está. Discúlpenme, pero ahí está el curso. Me jugó una mala pasada. Es de la membrana perineal. Siguiente pregunta. Una mujer de 59 años llega a un hospital local para una intervención quirúrgica por cáncer de útero. Como la arteria uterina discurre desde la ilíaca interna del tronco anterior al útero, ya acá, ¿a cuál de las siguientes estructuras que a veces se liga por error durante dicha cirugía cruza superiormente? O sea, te está preguntando una cuestión que yo te dije hace tiempo, ¿no? Tienes aquí el cruce de qué? Del uréter y de la arteria. Uréter. Que yo no sé por qué, pero suele pasar que en vez de ligar a la uterina,
ligan al uréter, ¿no? Cosas de la vida. Entonces acá, uréter, la placa. ¿Okay? Pregunta 40. Mujer de 22 años sufre un corte profundo en el conducto inguinal, a unos 2.5 centímetros lateral al tubérculo del pubis. ¿Cuál de las siguientes se lacera en el interior del conducto inguinal? O sea, te están preguntando prácticamente contenido del conducto inguinal en mujer. En el varón, en la mujer, el contenido en el conducto inguinal difiere. En el varón, ¿quién es? El conducto espermático, ¿sí? Y el nervio ilio inguinal. En la mujer, ¿quién es? El ligamento redondo del útero y el nervio ilio inguinal. Entonces yo marcaría acá ligamento redondo del útero. Tú también, obviamente, esa es la clave. Pregunta 40. 41. Joven de 17 años. No vale, ¿no? Percibe sensibilidad, ¿ustedes lo tienen de otra forma? Percibe sensibilidad dolorosa y tumefacción en el testículo izquierdo, que puede deberse a una trombosis de alguna de las venas. Entonces lo que tienes que recordar es así. Eso es la bolsa escrotal, testículo, al pene quitado, ¿sí? El recojo de sangre venosa se da por el plexo llamado plexo pampiniforme. Este plexo pampiniforme va a formar ya en el interior del abdomen, cuando pasa por el conducto inguinal, va a formar la vena gonadal. La vena gonadal tiende a ir a la vena cava inferior, pero solamente vena cava inferior, solo si estamos hablando de la derecha, porque la izquierda se va a la vena renal. O sea, es así más o menos el gráfico. Renal, ¿sí? Ya está. Entonces ya salió la trombosis. Usualmente es de la vena renal. Entonces está un trombo, está acumulando, aumentando una éstasis sanguínea, hay un edema, y eso está hinchado, doloroso, tumefacto. Trombosis en la vena renal izquierda.